su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, vamos a contar varias cosas en el día de hoy. Lo primero, ayer se vetó la ley de Bitcoin, de reservas de Bitcoin en Arizona, así que se convierte en el primer estado de Estados Unidos, o sea, en vez de convertirse en el primer estado de Estados Unidos que tiene reservas en Bitcoin, pues se termina con esa posibilidad por parte de la gobernadora, es decir, estaba todo aprobado, solo se necesitaba la firma de la gobernadora y se ha negado a firmar la ley, con lo cual pues se rechaza. En vez de pasar a la historia como el primer estado que aprueba una reserva en Bitcoin, va a pasar a la historia como la política que impidió que su estado tomase ventaja en acumulación de Bitcoin, ¿no? Alega, según dice, pues vamos a leerlo por aquí en la noticia, exactamente qué es lo que alega, preocupaciones sobre la volatilidad por los activos digitales, como diciendo que, pues eso, que son peligrosos para incluirlos en los fondos de los ciudadanos, ¿no? O sea, sin más. Es una manera seguramente de perder las siguientes elecciones y de que su estado, Arizona, tenga que comprar Bitcoin seguramente después un 50%, un 100% más caro de lo que lo compraría si hubiesen sido los primeros. O sea que está perjudicando claramente a los ciudadanos del estado de Arizona, ¿vale? Así que, bueno, a Bitcoin le da igual esto, en realidad, porque el que sale perdiendo es el que más tarde en comprar Bitcoin, con lo cual los que pierden son los ciudadanos de Arizona y esta política que seguramente cuando haya elecciones no va a volver a salir elegida. Entonces, bueno, ellos mismos se ponen la soga al cuello. Ya verán lo que hacen. Ya digo, a Bitcoin esto no le perjudica porque si no es este estado será otro el que tome la iniciativa y si no es un país también será otro el que tome la iniciativa y si no es una empresa será otra. O sea, al final el que niega Bitcoin es el principal perjudicado. A Bitcoin esto le da igual. O sea, si una empresa no quiere comprar, por ejemplo como Microsoft que lo rechazaron el año pasado cuando se les propuso en la Junta, pues es peor para Microsoft, no para Bitcoin. Al final, si otra decide entrar, como Nvidia o alguna otra, va a tener una ventaja sobre Microsoft. O sea que al final tampoco es que sea tan importante, solo que, bueno, pues estaba todo aprobado y esto pues queda un poco feo, la verdad. Que se veten cosas así porque sí. No lo veo que sea una cosa muy democrática, porque cuando ya la mayoría de las otras cámaras, porque ha tenido que pasar por varios filtros, han votado a favor, pues que una persona tenga el poder para rechazarlo, pues no me parece, la verdad, nada democrático, pero bueno. Bien, vamos con otras noticias, por ejemplo esta, que nos dice: los mineros de Bitcoin deberían pagar los costes en moneda susceptible a depreciación según el ejecutivo de LEN. Aprovechar los fundamentos cada vez más divergentes de Bitcoin y la moneda fiat podría ser una salida para los mineros en dificultades. ¿A qué se refiere esto? Que yo creo que debería haber sido la actitud desde siempre. Tú estás minando un activo que es que se comporta como dinero duro en el largo plazo, que es Bitcoin. Y estás pagando los costes de esa minería, o sea, cuando compras el aparato de minería, cuando pagas la electricidad, cuando pagas a los empleados que tengas, estás pagando en un dinero que cada vez sabes que va a valer menos. Pues lo lógico es no vender Bitcoin para cubrir los costes. Quedarte con los Bitcoin que vas minando, pedir un crédito o emitir obligaciones a 4 años, a 8 años, e ir pagando con ese dinero los costes y quedarte con el dinero duro, porque a la larga, cuando pasen esos 8 años y tengas que devolver el préstamo, seguramente se habrá revalorizado muchísimo el Bitcoin que tienes en cartera y habrás sacado una rentabilidad muchísimo mayor que andar vendiendo Bitcoin para cubrir los costes, que es lo que han estado haciendo durante mucho tiempo muchas de las empresas de minería. Es como no creer en lo que estás haciendo, digamos. Solamente sacar el beneficio momentáneo de ser capaz de minar a un coste inferior a lo que está el precio de Bitcoin. Pero no estás creyendo en lo que estás minando.
si creyeses en lo que estás minando, lo guardarías en el largo plazo y intentarías pagar con dinero fiat prestado que te va a dar que te va a dar un rendimiento mucho menor que si te quedas con los Bitcoin. No sé si me he explicado lo suficiente. Si alguien cuando estaba el Bitcoin a 30.000 era capaz de minar por 20.000, vendían a 30.000 el Bitcoin que minaban y se ganaban la diferencia de 10.000. Pero era mucho mejor, hubiera sido mucho mejor no vender los Bitcoin a 30.000 para cubrir los costes, quedártelos, pedir prestado para pagar esos 20.000 de coste que tenías, o emitir obligaciones ya que eres una empresa, y pagar con ese dinero, no con los Bitcoin, y vender ahora si quieres para devolver el crédito, pero no en 30.000, sino en 100.000, habiendo hecho un por 3, ¿no? Lo cual les haría muchísimo más rentables a las empresas de minería. Bueno, pues esto nos lo dice esta persona y lo quería comentar para que pues nos diésemos cuenta que hubiera sido mucho más rentable desde siempre quedarte con los Bitcoin que minases, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí nos viene la misma noticia de la gobernadora de Arizona, veta el proyecto de ley. Esta ya no la vamos a comentar más. Según ejecutivo del sector Web3, la mayoría de las tiendas de Cannes aceptarán criptomonedas en verano de este año. Ya sabéis, Cannes, donde se celebra el Festival de Cine, ciudad francesa, muy turística, pues parece ser que el 90% de los negocios, de los comercios que va a haber, que hay en la ciudad, van a aceptar Bitcoin en verano de este año. Pues otro paso para la adopción, en un punto concreto, muy concreto, pero bueno, está bien que vayan saliendo estos puntos concretos, porque atraen también turismo de diferente tipo, ¿no? Pues gente que tiene Bitcoin, por curiosidad, pues igual va a Cannes a pagar cosas con Bitcoin allí, ¿no? O para ver cómo funciona o para ver cómo está el asunto. Simplemente una noticia por comentar, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Quería comentar este titular. Vitalik Buterin quiere hacer a Ethereum tan simple como Bitcoin en 5 años. Han tenido que pasar 9 años para que se dé cuenta que lo que realmente funciona es Bitcoin. Y lo quiere hacer en Ethereum. Ya no puede hacerlo en Ethereum. Bitcoin es Bitcoin. Haber trabajado con Bitcoin durante estos 9 años en vez de perder el tiempo con Ethereum, igual hubieras aportado algo mejor. ¿Vale? Pero se da cuenta ahora. 9 años después. Siguen dando palos de ciego y ahora dicen que lo mejor para Ethereum es simplificar como Bitcoin, ser muy simple en la cadena principal, etcétera, etcétera. Tarde, te das cuenta tarde, 9 años después, que Bitcoin es lo que vale, ¿no? Así que bueno, simplemente por comentar esa noticia, ese titular. Y creo que no tengo nada más que comentar. Esto eran las noticias un poco que quería comentaros. Sí, también deciros que, por cierto, la película Bull Run ha salido en Prime para que se pueda ver ya, o sea que el que quiera puede verla. Y nada, simplemente se me había olvidado comentároslo ayer, y el que quiera ver la película Bull Run, que habla de criptomonedas, es una comedia, pues la tiene ahí en Prime, ¿vale? Bien, dicho esto, ya vamos con el mercado, que como veis, pues se está corrigiendo un poco. Ahora mismo estamos en 95.685. Estos 2 últimos días, fin de semana, como veis, va un poquito correctivo, pero es normal, porque ya dijimos que vamos a estar en este rango entre los 94.000 y los 98.000 todavía un tiempo. No sé cuántos días estaremos en esta zona. También el hecho de que Arizona haya rechazado Bitcoin como reserva, pues igual ha provocado alguna venta. Yo creo que no es muy importante, ya digo, porque al final el gran perjudicado no es Bitcoin, es Arizona. Bitcoin van a seguir comprando las empresas, va a seguir comprando todo el mundo que se dé cuenta de lo que es. Los que lo nieguen son los que pierden. O sea, la persona que más tiene que perder aquí es la gobernadora de Arizona, que muy probablemente
acabará de hundir su carrera política con ese veto, ¿no? Pero bueno, sin más, está perjudicando a los ciudadanos nada más, pero bueno, puede que se haya tomado Bitcoin esto como pues una señal de toma de beneficios en el corto plazo, pero bueno, seguimos estando en el mismo rango, entre 93.000 y pico, 98.000. Muy probablemente durante la semana la bolsa también puede tener alguna corrección, con lo cual pues no descartamos acercarnos a los 94.000, pero sigue estando el mercado fuerte y en cualquier momento cualquier noticia positiva que salga pues hará que el precio vuelva a subir. También estamos pendientes de qué es lo que pasa con la reserva en Estados Unidos, en lo que es el país, no en cada estado, sino en el país. Veremos a ver si tenemos noticias esta semana porque creo que el lunes cumplía un plazo para presentar propuestas de cómo llevar a cabo esas reservas, con lo cual tendremos alguna noticia sobre propuestas para llevar a cabo la reserva de Bitcoin en Estados Unidos durante esta semana, así que esto también puede mover el mercado. Si las propuestas son, o el mercado entiende que no son lo suficientes, pues puede que haya una corrección. Si las propuestas son más o menos en línea con lo que la gente está pensando, pues entonces el precio se comportará bien. Así que eso moverá un poquito el mercado en el corto plazo. La vela semanal va muy bien de momento, aguanta ahí en positivo y yo creo que aguantará. La vela diaria, pues ya decimos que seguramente pues estos días está corrigiendo hacia la zona de los 94.000 y pico. Y las velas horarias pues han perdido un pequeño soporte que teníamos en los 95.800. Tenemos unos cuantos por esta zona un poco más abajo, los 95.400, 95.175 aproximadamente, 94.770, varios soportes en esta zona que yo creo que servirán de apoyo para que el mercado otra vez rebote. No me extrañaría verlo rebotar otra vez al principio de la semana hacia 97.000 y luego durante el resto de la semana pues sí que puede que esté un poco correctivo. Así que espero un poco de subida al principio de la semana y luego seguramente un poquito de retroceso a lo largo del resto de la semana. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, alcanzando ya prácticamente los 65, de hecho ayer estuvo en 64,98%. Sigue la dominancia subiendo, las altcoins siguen perdiendo fuelle. Yo creo que el comportamiento de Ethereum está abriendo los ojos a muchas personas que todavía no eran capaces de ver la diferencia entre Bitcoin y las altcoins. Todavía hay muchas que son incapaces de verlo. No son capaces de reconocer que la situación no es la misma que otras veces. Se piensan que esto, como otras veces subió a tal precio, pues que tiene que subir. No se dan cuenta que los motivos por los que subieron a tales precios en ciclos anteriores era porque se esperaba un crecimiento brutal en la actividad y en el uso de las redes, y que eso no ha ocurrido. Y se piensan que no, ya subirá. Esto es cuestión de que si estuvo a este precio, ya volverá a subir a este precio. No se dan cuenta que esos precios eran por un motivo. Eran por un motivo de expectativas que ya no existen en este momento. Entonces tú no puedes subir a los niveles que estaban en el 2021 cuando las expectativas ahora mismo son muy diferentes a las que había en aquel momento. O sea, ni por asomo. Y la gente se sigue agarrando a la tokenización, etcétera. Pero ¿por qué se agarran a la tokenización? Porque cuando se vende la tokenización se habla de miles de millones de activos tokenizados. Pero que da igual la cantidad de dinero que tokenices. Si lo importante es el número de transacciones que se hagan con esos tokens, no el importe. Si tokenizas un piso, por ejemplo, vamos a poner, al final los tokens de todas las altcoins, su principal utilidad es comisión en la red. Comisión en la red, principal actividad. La gente se cree que hay más actividad que eso, más utilidad. No hay más utilidad que eso, es comisión en la red. Esa es la utilidad de un token, nada más. Algunos dicen, no, pero es que para tokenizar solo necesitas el token de la red para pagar la comisión del contrato inteligente. Comisión en la red. Es la única utilidad, comisión en la red. Y como es la única utilidad, lo único que importa es número de transacciones en la red. No la cantidad que valga todo lo que tokenices, sino cuántas operaciones supone eso.
No me digas, no, es que se va a tokenizar 30 billones. Que me da igual la cantidad. ¿Cuánto se va a mover en la red? No se van a mover 30 billones de transacciones. Pongo un ejemplo para que quede claro. Tokenizamos un piso en Dubái. Imagínate que el piso vale 1 millón. Y lo divides en 1000 partes. ¿Vale? Para que sea más barato para las personas adquirir una parte de esa propiedad, porque muchas no pueden pagar el millón que vale. Tokenizas el piso, lo divides en 1000 partes. Primero, tokenizarlo, hacer el contrato inteligente, es una transacción. Pagas una comisión. Depende en qué red sea, son bajísimas las comisiones. 0,0001 del token de la red que suponga, ¿no? Que no es nada. Esa es la demanda para abrir el contrato inteligente para hacer la tokenización. Una transacción. Da igual que sean $1 millón, es una transacción. Y luego se divide en 1000 cachitos, por ejemplo, el piso. Y esos 1000 cachitos, 1000 tokens, cuando alguien lo compre, ese token es una transacción. Como máximo pueden ser 1000 si cada uno compra un token de ese piso. Pero lo lógico es que si tú vas a invertir y quieres invertir en un piso y tienes para comprarte 3 tokens de ese piso, pues igual te quieres comprar 3, no uno. O hay gente que igual se compra 25 tokens de los 1000 que tiene el piso, porque quiere tener una parte del piso 25 entre 1000. O hay alguien que compra 100 tokens. Habrá alguno que compre uno, pero hay muchos que comprarán más de uno. Por lo tanto, ¿cuántas transacciones puede generar esa tokenización de un piso? ¿50 transacciones? ¿100? Eso es lo que importa, el número de transacciones. Eso no va a crecer enormemente como la gente se piensa. Y encima se va a repartir entre un montón de redes que pueden hacer eso. Da igual los millones que tokenices y los billones que tokenices. Las transacciones van a ser pocas y cuando se hagan esas ventas de esos tokens, de esos pisos, la gente no compra esos tokens para especular y venderlos al día siguiente a un 0,01% más caro. La gente lo compra porque cree que el piso ese le va a dar una rentabilidad a lo largo del año por el alquiler o por lo que sea del 8%. Y no los va a estar comprando y vendiendo constantemente. Primero, porque no habrá mercado suficiente, porque no hay mercado para todos los pisos que hay que se tokenicen. No vas a estar comprando y vendiendo tokens de pisos como si fuese acciones de algo o la bolsa o... No. Tú te lo vas a comprar porque crees que en ese sitio la rentabilidad va a ser del X% y lo vas a mantener ahí para que te dé esa rentabilidad. Entonces no vas a estar ahí comprando y vendiendo, que es lo que da realmente actividad en la red. Una vez que se tokenice ese piso y lo compres, pues igual dentro de 3 años, cuando ves que la rentabilidad pues no te gusta o lo que sea, intentas venderlo. Y vuelves a hacer una transacción 3 años después. Y lo mismo con si se tokenizan seguros. Tú no vas a tokenizar una prima de un seguro para participar en esa prima del seguro de un petrolero, comprarla para venderla al día siguiente. Entonces vas a generar una transacción cuando la compres esa participación y otra cuando se termine el contrato y te paguen la prima que por no haber ocurrido nada, o lo pierdes porque el petrolero se ha hundido y tienes que pagar el seguro que le estás dando, ¿no? No va a haber tropecientas mil transacciones, por mucho que se tokenicen billones, ¿no? Y la gente no entiende esto. La gente se agarra a lo que le dicen por ahí. No, es que se van a tokenizar 30 billones, 300 billones, me da igual. Si eso lo único que va a hacer es facilitar a la gente que pueda entrar en activos que de otra manera individualmente no puedes porque no llegas al importe. Pero no es que se vaya a empezar a negociar ahí constantemente compra-venta de tokens de un piso, porque no tiene ningún sentido. El precio no va a variar de un día para otro el token de un piso que te has comprado en no sé qué sitio. Tendrás que esperar un año a que se revalorice o a ver la rentabilidad que tiene o lo que sea. Y luego tienes que encontrar a alguien que te lo vuelva a comprar en el mercado secundario cuando quieras venderlo. No es tan sencillo. No es tan sencillo vender una parte de un piso en Dubái, ahí en el mercado secundario, como si fuese la cotización de Bitcoin.
No tendrá tanta liquidez, bueno, tanta liquidez, ni se aproximará, serán muy poco líquidos. Vender un contrato concreto de un piso en un sitio concreto, puntual, que es muy concreto, que no es un piso cualquiera, es uno en concreto, y que tienes la participación de 1 entre 1000 o 25 entre 1000 o lo que sea. ¿Vale? Pues eso, no son las expectativas ni por asomo las que eran en el año 2021, donde se estaba vendiendo todo como si fuese, pues eso, la panacea, y no es la panacea. Y bueno, la gente se está dando cuenta, hay algunos que todavía no se están dando cuenta, que siguen pensando lo que os estoy diciendo, que con la tokenización, que eso va a ser la leche. No, con la tokenización, primero va a ir muy lento y no vamos a tener grandes tokenizaciones hasta posiblemente dentro de 10 años o más. Con lo cual, si alguna red logra destacar y logra tener muchas transacciones, lo cual veo, ya digo, muy complicado porque eso no va a generar muchas transacciones, va a generar un poco más, pero no lo que se espera, por eso las cotizaciones están bajando. Dentro de 10 años veremos a ver qué genera eso. ¿Vale? Veremos a ver qué genera eso. Y si hay algo por ahí que puede llegar a ser valioso. De momento, nada, ni por el estilo, ni por el estilo pensar nada de eso. Bien, vamos a ver un poquito los gráficos. Ayer veía que AAVE estaba subiendo un poco, estaba queriendo romper un poco al alza. De momento no lo ha conseguido, pero puede ir hacia 1980. Esto, especulaciones de corto plazo, evidentemente. Cardano, pues ya veis que tampoco sube. Todo esto que se habla, ya os digo, es bastante humo en general, ¿no? La moneda de Bitget en el soporte de momento no lo pierde. BNB también ha caído estos últimos días y ya os dije ayer que las rentabilidades que está dando por los launch pool, launchpad, etcétera, está disminuyendo, con lo cual, pues, no sé. Seguramente, si vuelve a rebotar hacia la zona de 7000, 7200, yo empezaré también a disminuir la posición, incluso aunque ya es muy baja, también de BNB. Porque a pesar de que es de las pocas que, estas de los exchange que tienen cierta utilidad, se sigue quedando atrás con respecto a Bitcoin. O sea, no lo termino de ver tampoco porque pues, la rentabilidad va siendo cada vez menor. No sé. Si diesen como si fuese una pequeña participación en lo que es el exchange, si fuese como una pequeña parte de acción, ¿no? De participar en los beneficios del exchange, pues ahí sí que la tendría. Sí que la tendría y seguramente tendría un comportamiento mucho mejor. Pero no es una acción. Por lo tanto, yo, si saliesen, por ejemplo, acciones de Binance a bolsa, entonces sí que querría tener acciones, pero BNB no termina de ser una acción. Estaría muy bien que las BNB se transformasen en una parte de acciones. Es decir, el que tuviese XBNB, pues que tuviese una pequeña parte del accionariado de Binance. Eso sería la bomba. Ahí sí que crecería mucho BNB. Pero claro, eso es una cosa que es una decisión que tendrían que tomar los dueños. Y que no creo que se les haya pasado por la cabeza. A mí sí que se me pasaría porque le daría mucho valor a BNB, pero bueno, sin más. Ethereum pues tampoco termina de reaccionar, como veis. Día 7 actualización, estamos a día 4 y no hay movimiento. Las palabras esas que leíamos de Vitalik Buterin es prácticamente decir que se han estado equivocando durante 9 años. Así que pues es normal que no suba. Lo que me extraña es que no baje más todavía. Solana baja un 0,94%. Se está yendo al límite. Si pierde los 14.900, pues ya no hará esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido. En general las altcoins no tienen muy buena pinta, entonces es raro que Solana tuviese mejor pinta que el resto. Entonces igual se deshace la posibilidad de ese hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no?
Y XRP, pues ya veis que está por debajo de los 2.309. Yo creo que está el mercado solamente aguantando ahí por los ETFs. En cuanto salgan los ETFs creo que empezará a caer. Pero bueno, ya lo he comentado muchas veces. Aquí también hay mucha fantasía en los seguidores de XRP, que tienen en la cabeza metido cosas bueno, que son bastante, no sé cómo decirlo, pues sí, ilusorias. O sea, no tienen una base. Ya hicimos un vídeo completo explicando que no tienen ninguna base, pero no sé, ha calado muy, muy profundo por lo que veo, porque hay gente que sí, que sigue teniendo XRP. Yo creo que el hecho de que valgan unitariamente poco, que valgan 2 dólares y que en el pasado valían 0,5, es lo que ha hecho que el discurso cale. Es más fácil eso, que cale ese discurso en una moneda que vale tan poco que en una moneda que valga 1000, ¿no? Que en ese caso pues la gente no lo vería tan claro, ¿no? Y nada, dejamos ahí Bitcoin 95.487. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será.